de miércoles? Sí, con calor. Con calor, estamos en la mitad de la semana, contentos. Con calor. Para la C y para la calor. Sí. ¿Quién no recuerda que se subían? ¿Qué helado eran? Panda, que ya no están. ¿Helados panda? ¿Helados panda para C, para la calor? Sí, por supuesto. Oye, les quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a la mitad de la semana y esta va a ser nuestra tercera clase. Y hoy día vamos a hablar de instalaciones de circuitos de alumbrado e iluminación en nuestro curso de instalación de redes eléctricas básicas en domicilio. ¿Tendré que decir mi nombre de nuevo? No, ¿cierto? ¿Cómo me llamo? A ver. Francisca. Francisca. Gracias. Ahí está, mire. Ahí estoy. Esa soy yo. Y los voy a acompañar, como siempre les hemos dicho. Salas Melinao, les faltó ponerme ahí Melinao. Ya, bueno. Salas Melinao, les faltó. Recuerden que para aprobar este curso tienen que asistir mínimo a 4 de las 5 clases que lo componen, en vivo y en directo como lo están haciendo ahora, o también clases anteriores, la pestaña que está en la parte superior. Arriba, Tom, miren, ¿la ven? ¿Ven? ¿La ven? Ahí donde dice clases anteriores, esa. Ahí. Tienen que pinchar ahí y pueden ver este contenido las veces que lo necesiten y que lo quieran. Lo otro, este viernes, aquí tenemos, mira, no sabía esto. Las clases y la evaluación van a estar disponibles solo hasta el 25 de julio. ¿Qué día más importante el 25 de julio? Es mi cumpleaños. Sí, vamos a volar, Gaia. Mi jefe me está diciendo que también está de cumpleaños por esos días. El 25 de julio a las 23:59 termina el tiempo para ver las clases, repasar y para hacer la prueba. Por eso, ¿cuál es el consejo de siempre? El viernes termina la clase, haga el tiro nomás la cuestión. Sí, estamos seguros que les va a ir súper bien. Porque como no hemos pasado nada de materia, hemos pasado harta materia, ha estado bien consistente este curso, pero ustedes saben que pueden repasar en material descargable. Ahora me sale bien, material descargable. Ya. Vamos a los titulines, como dice mi ex jefe. Ex jefe, titulines. Bueno, conocerá las consideraciones normativas para circuitos de alumbrado y comprenderá conceptos básicos de la iluminación. Y otra cosa, sabrá cómo construir circuitos de iluminación conociendo sus principios básicos. Dicho esto, ¿cómo que él tiene pelo de alambre o pelo... No, que el pelo así como cable halógeno? Nada, que él tiene sus canitas, pero son de pura experiencia, de conocimiento y de sabiduría. Con nosotros, nuestro profesor Patricio Canales. Un aplauso. Se aplaude, Greguere. ¿Cómo estás, Patito? Bien, un día helado hoy día acá en Santiago. Sí, está súper heladio hoy día. Helado, voy a proceder. Sí. Heladio. Está para sacar el guatero. Había un restaurante también que era bien rico. Espérate que me le cayó el jefe. Patito, tengo hartas preguntas para ti. Ya pues. Muchas. Sí. Ya, mira, déjame arreglar esto que tengo un poco un enredo acá, pero puedo partir diciéndote que Tatiana Lastarria dijo: una vez, por un tema estético, pinté con pintura metálica los conduit y un maestro me dijo que la pintura metálica podía ser peligroso tratándose de electricidad. ¿Qué hay de cierto con eso? Sí, lo que pasa es que nosotros quizás no conocemos tan bien la forma en que están compuestas ciertas pinturas, ciertos adherentes. Entonces, los tuberías conduit tienen la propiedad de ser autoextinguibles, que finalmente lo que significa eso es que cuando nosotros le ponemos una llama directa, en vez de incendiarse, inmediatamente como que el fuego tiende a su extinción, ¿ya? Entonces puede ser que si nosotros le ponemos, por ejemplo, alguna pintura con algún solvente o algo que además del tubo, puede ser que en verdad se nos prenda eso en verdad en vez del mismo tubo. Entonces no es recomendable pintar los tubos, ¿ya? Eso es bien importante. Juan Araneda dice: ¿los cables libres de halógeno se deben utilizar tanto para domicilio y en lugar de reuniones? Los cables libres de halógeno se exigen para locales de reunión de personas. En los domicilios todavía podemos utilizar los alambres como el Super NIA o bueno, los que se venden en general en el mercado, y también para oficinas, pero yo siempre recomiendo, porque antiguamente las diferencias que habían entre el alambre y el cable, por ejemplo, entre el libre halógeno y el NIA eran grandes, ¿ya? Hoy día esas diferencias han bajado bastante y en general a mí me gusta trabajar mucho más con cable libre halógeno porque también es como un nivel de seguridad más y también es mucho más fácil de cablear.
en general me gusta mucho más trabajar con ese cable. Buena sugerencia. Marcelo Gatica, ¿qué pasa si quiero soldar a una distancia más o menos de 80 metros, lo más cercano a un enchufe? ¿Algún cable especial para realizar un alargador? Tal vez. Sí, o sea, los alargadores tienen que realizarse siempre con cordones, ¿ya? Ojalá del tipo RBK, si no son instalaciones libres de halógeno, o con algún otro tipo de conductores. Recuerde que en la tabla 4.3, si no me equivoco, de la norma, como está señalado en la parte anterior, están los conductores y sus usos, ¿ya? Entonces usted tendría que buscar en esa tablita cuál es el conductor que la normativa le está señalando para ese tipo de uso. Ahora, como son 80 metros, vamos a tener un problema grande, vamos a tener un problema grande con la caída de tensión, que va a ser lo que vamos a ver en la clase de mañana. ¿Cómo se calcula la caída de tensión? Porque mientras más lejos, siempre la caída de tensión empieza a ser un problema después de los 30 metros, ¿eh? Se los dejo ahí como dato. Después de los 30 metros, de hecho, la superintendencia ahora exige que para tableros, si nosotros nuestra distancia entre el empalme y el tablero es más de 30 metros, tenemos que poner un tablero intermedio, un tablero general. ¿Ya? Eso es un punto nuevo de la normativa. Bueno, pensar para ¿Ya? parcela, Sí, las parcelas siempre son un problema por eso. Yerko de Luqui, calla Yerko, dice, las luminarias desde hoy, ¿es con diferencial igual? Los circuitos de iluminación son con diferenciales igual. Antiguamente no se exigía ni tierra ni diferenciales para los circuitos de iluminación. A partir del 11 de julio, me verificaron la fecha, el martes, se empieza a regir diferenciales para iluminación y también que la iluminación van con tierra. Ya eso es muy importante. Roberto Cosio, me compré una lavadora, qué bueno, y no tengo tierra de protección, qué malo. ¿Me puedo colgar a una llave de cobre de agua? Lo vi en otra casa. No, ustedes niños no lo hagan en casa. Usted no lo haga en casa. Antiguamente se hacía que los puestas de tierra se colgaban a las estructuras de los edificios o a las cañerías de cobre, ¿ya? Eso se prohibió precisamente porque en caso de haber una fuga, imagínate tú tienes una descarga a tierra grande y estás bañándote, por ejemplo, en la ducha, ¿ya? Tú no sabes bien cómo se va a comportar la corriente en caso de una fuga, ¿no? Ay, a mí me ha dado la corriente. Sí, en la ducha. qué tanto contacto tiene esa cañería finalmente con la tierra, Sí. que es la que va a hacer de puente. Por eso no me bañaba, pasaba mucho Entonces, si tiempo. tú tienes una cañería que está entre medio del muro y no pasa por la tierra, en verdad no tiene ningún sentido que lo aterrice ahí y está estrictamente prohibido. Ya, Robert, ¿Ya? no lo hagas. Sí. Leonel Ulloa, para un horno eléctrico, ¿qué cable se debe usar? Eso, igual que respondimos lo de la encimera, tiene que ver con la potencia del horno. Ya, por lo general, los cables de 2,5 te van a servir hasta una potencia de 3.000 watts, ¿ya? Quizás 3.500, dependiendo de la distancia. Pero yo recomiendo que ya para más de 3.000 watts hagan el cálculo. Calculen la corriente con la fórmula que vimos en la clase, ¿ya? Que es la PBI, ¿ya? PBI. Potencia igual al voltaje por corriente. Calculan la potencia, la dividen por el voltaje, con eso pueden calcular la corriente, se van a la tablita y ven qué tipo de conductor les sirve, qué diámetro les sirve, ¿ya? O de repente también en las casas comerciales, por ejemplo en el Sodimac, si uno va al Sodimac y dice, sabe que necesito un cable para 30 amperes, por lo general los vendedores los van a orientar con el cable que necesitan. Pilar Rebolledo, ¿el cable para la encimera puede salir de otro enchufe? No. Las encimeras hoy día normativamente, las encimeras y hornos tienen que ser circuitos que lleguen exclusivamente al tablero eléctrico y eso lo vamos a ver en detalle en la clase de mañana. Alex Lillo, en caso de encimera y horno, hoy está bueno ese tema, porque mucha pregunta. Sí. ¿Cómo se aumenta la corriente para una vivienda de 30 amperes? Hay que hacer un aumento de capacidad. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar una nueva declaración T1. Después de esa declaración T1, solicitar el aumento de la capacidad a la compañía. Hoy día la compañía en la mayoría de las zonas está distribuyendo hasta 40 amperes y en algunas zonas especiales hasta 63 amperes monofásicos en BT1, que es la tarifa domiciliaria, ¿ya? Entonces, primero adecuar las instalaciones, después declararlas a la superintendencia, después solicitar el aumento de capacidad. Eso es lo que se necesitaría, ¿no? Ya, dos preguntas estamos. Rodrigo Palacios, ¿por qué existen distintos colores en los multiconductores en su interior? Algunos tienen rojo, blanco, verde, azul, café. Sí, bueno, los multiconductores en general vienen bajo normas europeas, ¿ya? Entonces tienen colores distintos a los colores de la norma chilena. Sin embargo, ya se está empezando a regularizar eso y hoy día ya están vendiendo cordones que vienen con el código de colores chileno. Ya se está empezando a regularizar, aunque eso también va a ser un proceso. Yo creo que durante mucho tiempo todavía vamos a tener conductores
que van a tener otros colores. Igual que antiguamente teníamos las tuberías en diámetros pulgadas. Y hoy día todas las tuberías de los ductos son en diámetros milímetros. Entonces se está haciendo la transición de alguna forma a las unidades de medida y a la forma en que lo hacemos acá. Marcelo Vázquez, ¿cuánto tiempo dura una instalación eléctrica en un domicilio? Y por otro lado, ¿qué automático se debe tener en la caja interna? Bueno, lo automático lo vamos a ver específicamente en la clase 5 el día viernes. Y con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Qué automático debe tener en la caja interna? No, la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura una instalación eléctrica en un domicilio? Esa es una muy buena pregunta, porque la vida útil de la instalación va a depender de muchas cosas, ¿ya? De qué tan húmeda, por ejemplo, sea nuestra instalación, de qué tanta carga le conectemos a nuestra instalación, etcétera. Pero yo les diría que tienen que revisarla, o sea, primero hacer mantención al menos una vez al año, ¿ya? Apretar los tableros, sobre todo o una vez cada 2 años, ¿ya? Y las instalaciones, su uso puede ser de 10 a 15 años, ¿ya? 15 años está. Muchos me imagino que están diciendo, chuta, mi instalación tiene 35 años, pero suele pasar mucho eso. Entonces tienen que renovar el cableado y las ducterías y todo lo que significa la instalación eléctrica. En eso desde que nací, que está hace 35 años, sí. Roberto Cárdenas dice la última, ¿qué se usa más en instalaciones interiores de casa? ¿El cable o alambre? ¿Por qué? Y me dice mi jefe, ¿aquí? Sí, que sea cortito. El alambre se utiliza más porque es más fácil de conectar y es más barato, un poco más barato. Sin embargo, hoy día ya se está empezando mucho a usar el cable. Ya lo dejo ahí porque en general las diferencias de precio no son tantas, pero es como un poco de gustos personales, ¿no? Se pueden utilizar los dos conductores y hay que ver el tema de costo y rapidez también para poder hacer la instalación. Gracias, profesor. Partamos entonces con el contenido. Ya, pues. Vamos a partir. Hoy día tenemos harto contenido, bueno, en verdad todos los días van a ser así. Sí. Para enseñar electricidad en el tiempo que estamos tratando de entregarle la mayoría de los conocimientos posibles. Vamos a tener que llamar aquí al técnico. No, sí, ya lo sabemos que no está cambiando el... Ya, pero podemos... Ya. Podemos partir, sin el problema. Dice, el mouse dice, no, ahí lo tienes, jefecito. Sí, se lo tengo aquí. Estas son las cosas que pasan en vivo sí, y en directo. en vivo y en directo. Pero por mientras podemos avanzar con algún... Sí, no hay problema. Tú tienes el contenido ahí. Lo que vamos a ver hoy día son circuitos, ¿ya? A ver ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, instalaciones de alumbrado e iluminación, ¿ya? Vamos a conocer las consideraciones normativas para circuitos de alumbrado, vamos a comprender conceptos básicos de la iluminación y vamos también a mostrarles cómo se construyen los circuitos de iluminación con algunos principios básicos de circuitos, ¿ya? Nosotros en la primera clase vimos algunos conceptos básicos que los vamos a utilizar siempre cuando estemos en electricidad. En la segunda clase vimos canalizaciones conductores, ductos y conductores. Y hoy día ya vamos a empezar a ver los circuitos, ya cómo se arman los circuitos eléctricos y nos vamos a adentrar un poco a eso ahora al comienzo, una introducción a los circuitos eléctricos. Primero, un circuito eléctrico, como les decía, siempre es un camino cerrado por el cual circula la corriente eléctrica. No es un circuito abierto, siempre tiene que ser un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en cualquier parte, si me puedo mostrar aquí, cualquier parte de este circuito, ¿ya? Si en cualquier parte de este circuito yo abro esta vuelta, ¿no? O sea, este conductor lo abro, lo desconecto, apago el interruptor, cualquier apertura que yo haga aquí deja de circular la corriente por acá y por lo tanto inmediatamente el circuito se significa abierto y eso significa que, por ejemplo, si tenemos una ampolleta se va a apagar, ¿ya? Tal cual la función que cumplen los interruptores, que es abrir o cerrar un circuito. Esa es la función de un interruptor, bien básica, ¿ya? Entonces siempre va a ser un circuito cerrado y vamos a tener elementos de protección, conductor, elementos de control y carga, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de circuito con los que nos vamos a enfrentar en general. Sin embargo, el circuito paralelo va a ser nuestra gran compañera, ahora sí, compañero, ¿no? Circuito paralelo, ¿por qué? Esa palabra. Porque vamos ese es el tipo de circuito que nosotros vamos a utilizar en nuestras instalaciones domiciliarias y en general en todas las instalaciones, tanto de bajo voltaje como de alto voltaje, ¿ya? Las conexiones en serie se utilizan solo en algunos elementos especiales, algunos artefactos electrónicos y, por ejemplo, un buen ejemplo son las luces de Navidad, ¿ya? Eso es importante. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de un circuito en serie y un circuito paralelo? En un circuito serie, ya esto es importante que pongan harta atención, ¿ya? En un circuito serie, la corriente va a recorrer un solo camino. ¿Qué quiere decir esto? Desde la batería, ¿ya? Va a salir nuestra corriente, va a pasar por nuestro interruptor, va a circular por la ampolleta 1, se va a encender la ampolleta 1
va a circular por la ampolleta 2, se enciende la ampolleta 2 y volvemos a la fuente. Recuerde que cualquier punto en que yo abra este circuito, inmediatamente se me va a apagar todo. Por eso pasaba que en las luces de Navidad, cuando se quemaba una ampolletita, se apagaba toda la luz de Navidad, ¿ya? Y por esa misma razón es que nosotros no utilizamos los circuitos en serie en nuestras viviendas, porque si se nos echara a perder una ampolleta, nos quedaría la crema, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando nosotros tenemos circuito serie, ¿ya? Nuestra corriente se va a mantener y nuestro voltaje se va a dividir en cada artefacto, ¿ya? Como está acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una batería de 9 volts y tengo dos ampolletas exactamente iguales, porque la división del voltaje va a depender de la carga, vamos a tener 4,5 volts y 4,5 volts. Y la corriente va a ser la misma para todo el circuito porque tiene un solo camino, ¿ya? Es como si nosotros le pusiéramos una manguera de agua, ¿no? Como que parte aquí, pasa por nuestros aspersores y vuelve aquí, pum, a la batería, ¿ya? Nuestro circuito en paralelo, a diferencia del circuito serie, ¿ya? Vamos a tener nuestras ampolletitas, nuestras cargas conectadas en paralelo una de otra. De todas formas, lo vamos a ver en detalle en el taller, como más en concreto al final de la clase, para que lo puedan visualizar mejor. Y lo que ¿qué es lo que va a pasar aquí? La corriente va a salir de la batería, va a pasar por el interruptor y va a llegar a este primer punto que nosotros le decimos nodo. ¿Ya? Tenemos una ley de nodos que nos dice que todas las corrientes que entran en un punto son iguales a las que salen. O sea, si aquí entran 10 amperes, por acá salen 5, por acá salen 5. Siempre tiene que ser equilibrado. Si entran 10 amperes, salen 5 y 5. ¿Ya? Entonces, nuestra corriente viene por aquí, llega a este punto que es el nodo, y de ahí distribuye para esta ampolleta y distribuye para esta ampolleta. ¿Ya? Entonces, para nuestros circuitos paralelos, siempre vamos a tener que se mantiene, dice, los circuitos en paralelo, los voltajes de las cargas se mantienen igual al voltaje de la fuente, mientras la corriente se distribuirá según cada carga, ¿ya? Esto es muy importante porque esto es lo que es uno de los argumentos también para que nosotros tengamos circuitos paralelos en nuestras casas, porque todos nuestros artefactos eléctricos están hechos para 220 volts, ¿ya? Como están hechos para una misma tensión, todos los circuitos tienen que estar conectados paralelos para que todos los elementos tengan exactamente la misma tensión, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Y aquí está la ley de nodos de Kirchhoff, que es que le decía yo, que todas las corrientes que entran en un punto son igual a las que salen. O sea, si nosotros venimos con la fase, llegamos a una caja de distribución, para ser más preciso, llegamos a una caja de distribución y de ahí sale a 3 conductores, la corriente que entra por ese conductor desde nuestra fuente de alimentación va a ser igual a la suma de todas las que salen de esa caja de distribución, ¿ya? Entonces la corriente se mantiene, no se pierde. Eso es muy importante. De todas formas, el profesor Sebastián al final de la clase lo va a mostrar en el taller para que nos quede muchísimo más claro. Perfecto. ¿Ya? Ay, me encantó tu primer capítulo también. Atentos ustedes porque ahora sí que yo me espero un 100% de respuestas correctas con esta primera pregunta del minuto. ¿Estás listo, jefe? Dispara. Tiempo. Mira que yo me tenga que decir tiempo. Sola. Tac. Ya. La pregunta decía así. Cuando las cargas se conectan en paralelo en un circuito eléctrico, el voltaje se reparte entre las cargas. La corriente es igual en toda la trayectoria del circuito. El voltaje se mantiene igual y las corrientes dependen de cada carga. El voltaje y la corriente se mantienen en todo el circuito. Todas las alternativas son correctas. ¿Quién dijo yo? Fácil, Roger se lo sabe. ¿Roger? Qué bien, Roger. El voltaje se mantiene igual y las corrientes dependen de cada carga, ¿cierto?
34, ya, tenemos que hacer un repaso porque... Sí. Bueno, lo que pasa es que esto es un poco difícil de entender al comienzo, lo vamos a ver más detenido en el taller, ¿no? Por eso yo me voy a poner un poquito para darle más tiempo al profe Seba para que lo explique. Pero cuando nosotros conectamos las cargas en paralelo, básicamente lo que hacemos, voy a volver un poquito acá atrás. Vuelve. Sí, esto que está aquí, ¿no? Nosotros salimos desde nuestra fuente de voltaje, llegamos a nuestros nodos y vamos conectando con nuestra fase, tal cual como está aquí, llegamos con nuestra fase a nuestra primera caja de distribución. De esa caja de distribución distribuimos a una ampolleta, a otra ampolleta y a la otra ampolleta, o sea, a las 3 ampolletas. Y desde la carga salimos con el neutro de vuelta a la caja de distribución para volver nuevamente a nuestra fuente, ¿ya? Las cargas en paralelo siempre van a mantener el voltaje, o sea, si yo tengo 210 volt acá o 220 volt en la fuente, voy a tener 200 volt en la ampolleta, voy a tener 220 volt acá y voy a tener 220 volt acá. O sea, en todas las cargas voy a mantener el voltaje y nuestra corriente se va a ir dividiendo según la necesidad de cada carga. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor ahí con el tallercito porque ahí tenemos un panel explicativo donde va a quedar un poquito mejor, más claro. ¿Ya? Súper. No, esto es extraordinario. Extraordinario, vamos a la velocidad del viento. No escucho a mi jefe si me preguntan, pero déjalo así, porfa. No lo arreglé. Queridos míos, viene así de flash la segunda pregunta del minuto desde ahora. ¡Ya! ¿Recuerde qué? Recuerde. ¿Cómo que recuerde qué? ¿Recuerde qué? Sí. Ay, ¿verdad que estabas explicando? Yo dije, qué rápido. Estoy súper bien. Me da culpa yo. Recuerde que... ¿Me escuchas bien, jefecito? En el circuito en serie la corriente es la misma en todo el circuito. En el circuito paralelo la corriente es la suma de las corrientes de cada rama del circuito. Los circuitos en paralelo mantienen el voltaje de la fuente. Jefe, tengo que decirte que si me escuchas, yo no te escucho. Y es maravilloso. No. Y ojalá que me puedan ayudar acá. Hoy andamos hoy día con cosas eléctricas, así como... ¿No puede ser en casa de herrero cuchillo de palo? Ya, sigamos entonces. Bueno, estimado. como les decía, estoy tratando de darle más espacio al taller para que les quede un poco más claro lo de los circuitos, entenderlo así en la teoría un poco complejo. Sin embargo, para poder pasarnos un poco a toda la parte que tiene que ver con el alumbrado, ahí vamos a retomar también la parte de los circuitos y ahora nos vamos a centrar un poco en conceptos básicos de iluminación, ¿ya? En la nueva normativa eléctrica se señala, se define la cantidad de iluminación que tiene que haber en todos los recintos, ¿ya? Salvo los domiciliarios en algunos casos, ¿ya? Pero la mayoría de las oficinas, centros educacionales, estudios de televisión, todo hoy día ya se normó y se reguló de cuánta cantidad de luz tiene que haber en un espacio para que los espacios no estén oscuros, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes sepan mínimos conceptos de iluminación, ¿ya? Primero, el primer concepto es el flujo luminoso, ¿ya? Que indica la energía luminosa que una fuente lumínica emite en un segundo. Y esta dependerá de su tecnología de iluminación y de su potencia, ¿ya? ¿Cuántos lúmenes, se llama lúmenes el concepto, ¿ya? O la forma de medida del flujo luminoso, y cuántos lúmenes emite cada ampolleta va a depender de su potencia. O sea, una ampolleta de 100 watts va a tener más lúmenes que una ampolleta de 60 watts, ¿ya? Y va a depender de su eficiencia. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una ampolleta antigua incandescente de 100 watts, puede ser reemplazada por una de 20 watts LED y iluminan exactamente lo mismo, 1300 lúmenes, ¿ya? Lo mismo está en la comparativa hacia abajo. Entonces depende de la potencia y depende de la eficiencia, ¿ya? Por ejemplo, una ampolleta de 8 watts LED va a iluminar menos que una de 20 watts, va a tener menos lúmenes, menos flujo luminoso, ¿ya? Eso es importante. Lo otro, que es lo que se reguló en la normativa, es la intensidad luminosa que se mide en lux, ¿ya? Y la intensidad luminosa es la cantidad de este flujo luminoso que incide en una cierta área, o sea, en una cierta superficie, en una mesa, en el suelo, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa se llama los lux. Los lux son lo que se reguló hoy día con la nueva normativa y es importante que ustedes conozcan este concepto. Y lo más importante, que cómo se mide, ¿no? La intensidad luminosa, o sea, los lux, ¿cómo nosotros lo verificamos con un luxómetro. Y eso es súper importante que ustedes ya, como eléctricos, vamos a tener que disponer de un luxómetro. Sumamos a la canana. Un luxómetro puede valer entre 15.000 pesos, 25.000 pesos y de varios tipos en el mercado, ¿ya? Hay unos carísimos, pero basta con uno simple
que a nosotros nos permita verificar la cantidad de iluminación que nosotros estamos dejando en las áreas y que eso cumpla la normativa que se está exigiendo en los pliegos técnicos, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo saber antes cuántas luces, cuántas ampolletas tengo que colocar para que en una determinada área o instalación quede la cantidad de luz? Bueno, eso lo va a determinar, hoy día se está determinando con algunos software y van a quizás necesitar la asesoría de algún eléctrico especializado o de algún instalador eléctrico que ya maneje el tema de los software. Esto todo es nuevo. Entonces, yo al menos sé manejar algunos software, pero sé que muchos colegas todavía no saben manejar los software de simulación de iluminación. Hay algunos colegas más antiguos que las calculan a mano, pero puede ser un problema, ¿ya? Ahora la experiencia también nos va a ir un poco orientando, ¿no? Pero la cantidad de luz ustedes la pueden medir siempre con un luxómetro y eso es muy importante que ustedes lo agreguen, luxómetro, ¿ya? Perfecto. Otra cosa importante y más en términos de diseño, cuando ustedes estén vendiendo un proyecto, estén empezando a trabajar con algún cliente que quiera cambiar la iluminación de su casa, por ejemplo a LED, es la temperatura de color, ¿ya? La temperatura de color va a determinar si una luz es más cálida o más fría, como se dice. ¿Y cómo se determina eso? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, ejemplos de diferentes tipos de blanco. Tenemos el blanco cálido, que es una luz amarilla y que rondea los 2700 Kelvin, porque él se llama temperatura de color, se mide en grados Kelvin. Tenemos 2700 Kelvin en blanco cálido, en blanco suave, unos 3000, en el blanco natural, unos 4000, y en el blanco cristalino, blanco azul, unos 5000, ¿ya? Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas? Bueno, hay harta diferencia. Primero, la apariencia, ¿no? Por ejemplo, hoy día aquí en el estudio tenemos un blanco natural. ¿Y por qué se utiliza un blanco natural? ¿Ya? ¿Y por qué se utiliza? Yo soy amarilla. ¿Qué vendría siendo yo? Como Un blanco cálido. Cálido, amarilla, sí, esa soy ¿Ya? yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El blanco natural tiene mejor reproducción de color, o sea, el amarillo va a tender a teñir nuestros colores, ¿ya? Lo sé. O sea, ¿qué quiere decir eso? Perdón. Que si nosotros tenemos luz amarilla acá, lo que nosotros vamos a ver quizás va a tener una apariencia distinta a lo que es en la realidad. La luz natural, el blanco natural, es lo que más se parece a la luz del sol, ¿ya? Que es la forma en que nosotros percibimos los colores de manera correcta. Entonces, en tiendas, por ejemplo, siempre se utiliza luz natural, porque si tú te compráis, por ejemplo, un chaleco azul, después salís a la calle y cambia de color, no tiene ni un brillo. Entonces, siempre blanco natural. Y en las casas, por lo general, vamos a utilizar blancos cálidos porque tienen efectos relajantes. Sí. Pero no la podemos usar en oficinas, por ejemplo. No, Porque vamos a estar todos con sueño y vamos a estar trabajando, ¿no es cierto? Como yo. Entonces, en la oficina se va a utilizar, hoy día se está utilizando mucho el blanco natural. Incluso antiguamente se usaba más el blanco frío, pero se está utilizando más el blanco natural, ¿ya? Aquí también hay otras comparativas de cómo se van reproduciendo los colores con los diferentes tipos de luces, ¿no? Bueno, nosotros hoy día vamos a tener diferentes tecnologías de lámparas, ¿ya? Y vamos a diferenciar algunas cositas, conceptos técnicos para entregarle a ustedes, los que nos están viendo ahí en la casa, que la lámpara técnicamente es la ampolleta, ¿ya? Técnicamente. O sea, no es lo que... No es toda la Onda, lámpara. qué linda la lámpara, no. Claro. ¿Y qué decimos ahí? Eso es una luminaria. Ay, ¿ya? vamos a estar... ¡Ay, qué linda Luminaria. la luminaria de tu Sí. living! No. Claro, la cinta aislante, como también son conceptos, Ya. los conceptos correctos. La lámpara va a ser la ampolleta, ¿ya? Y nosotros vamos a tener diferentes tipos de tecnología. Vamos a tener la incandescente, dicroica, fluorescente, fluorescente compacto y LED, que son las más conocidas. La incandescente ya está completamente obsoleta y se prohibió por temas de eficiencia energética, ¿ya? Y nosotros ahora estamos partiendo de las dicroicas en adelante. Para los jóvenes que nos están viendo en su casa, les traje una incandescente. Niños. Para personas, ¿Lo fuiste a ver al museo? los que no se acuerdan cómo era la incandescente, porque hace como 4 o 5 años, no sé, o 3 que las prohibieron. Yo me acuerdo ¿Ya? cuando uno miraba y veía, el filamento se rompió. Por el contraste. ¿Cierto? ¿Se ve mejor ahí o no? Sí, el museo. Y uno decía, el filamento ya está y roto. aquí está no. el filamento adentro, que el filamento se corta, ya eso se calienta y es lo que genera iluminación. Como que genera iluminación con calor, es súper poco eficiente, porque la gran mayoría de la energía se perdía en calor y no hay iluminación. ¿Ya? Después vienen los dicroicos, los fluorescentes y así en términos de eficiencia. ¿Ya? Bueno, las lámparas incandescentes en general ya se encuentran obsoletas, entonces los vamos a abordar mucho, pero ahí tiene algunos datitos que los puede leer si quiere informarse un poquito más. Sí, oye, ¿Ya? pero a ¿Sí? propósito de tipos de lámpara, Tatiana nos dice si tienes alguna opinión sobre las ampolletas ultravioleta UVC, si son efectivas, que son antihongo, antibacteria. La verdad no tengo ese conocimiento sanitario de la luz ultravioleta. Lo que sí sé
que hay que tener cuidado porque también tiene efectos sobre la piel, tiene otros efectos que no tan solo eso, ¿no? Sí, eso, ¿no? Llamar al Ministerio de Salud. Ya, pero podemos averiguarlo para mañana, Tatiana. Vamos a averiguar, Ya. ¿ya? Bueno, el rendimiento lumínico, o sea, qué tan deficiente es una ampolleta incandescente, imagínense, se perdía el 95% por calor y solo el 5% se transformaba en una luz visible. Entonces era mucha pérdida, ¿ya? Le siguieron como tecnología las lámparas dicroicas, que tienen un pequeño gas, ¿ya? Un pequeño gas halógeno, que es el que brilla, de alguna forma el que incandesce, que ya no es por calor, entonces tiene un poquito más de eficiencia. Pero también hoy día son de alguna forma, las ampolletas menos eficientes que hay en el mercado, ¿ya? Ya de aquí en adelante yo les diría que empieza a haber un nivel de eficiencia importante y de aquí en adelante yo les recomiendo utilizar en sus proyectos, ¿ya? O sea, olvidémonos de las lámparas dicroicas. ¿Por qué? Porque además de ser una luz que es súper poco eficiente y que gasta mucha energía para iluminar, además genera mucho calor. Entonces muchos, me imagino, de los maestros que nos están viendo en su casa, que quizás se dedican al rubro, le ha tocado cambiar dicroico o le ha tocado pintar cielos porque ya los cielos se ponen negros solo por el calor del dicroico, ¿ya? Entonces no se los recomiendo mucho. Pero tenemos las lámparas fluorescentes, ya que son las que ustedes conocen, los tubos fluorescentes en general, esto ya es más común verlo, que tiene varias características, es mucho más eficiente que cualquier tipo de luz, tiene una vida media que varía entre los 40.000, o sea, los 4.000 y los 20.000 horas, dependiendo de la utilización, ¿ya? 20.000 horas prendidas, imagínense, o sea, es un tubo que tiene bastante uso y son muy económicos, ¿ya? Los tubos fluorescentes en general son bastante económicos, cuestan, no sé cuánto estará costando, 1.500 pesos, me imagino, un tubo fluorescente, ¿ya? Bueno, las lámparas fluorescentes tienen un problema de las lámparas fluorescentes, es que en su partida consumen una gran cantidad de corriente. Solo en su partida, cuando ya logra estabilizar el gas interior del tubo y que ya se estabiliza la luz. Por eso también pasa en muchas luces fluorescentes, que uno prende la luz fluorescente y pareciese que partiera de a poquito, ¿no? Como que ilumina y de a poquito empieza como a iluminar hasta que llega un punto donde ilumina realmente. Entonces también por esa razón es que hay muchas tiendas, muchas oficinas que ya se mudaron al LED. ¿Ya? También porque las lámparas fluorescentes tienen un pequeño flicker, ¿ya? Que un flicker es como un parpadeo. Y parpadean tan rápidamente que nuestro ojo humano no logra identificarlo, pero sí genera un cansancio mental. O sea, en el largo plazo, estar todo el día sentado con un tubo fluorescente o con una ampolleta de estas de alta eficiencia que está acá, puede generar un cansancio mental. Sí, me calza todo, dice, me calza todo. Sí. ¿El tubo fluorescente te dicen? El tubo fluorescente, ya. Bueno, todas las lámparas fluorescentes van a tener un ballast, que es un dispositivo electrónico que va a permitir transformar la corriente eléctrica para poder excitar este gas, ¿ya? Y esa excitación de ese gas es lo que produce la iluminación, ¿ya? Eso es muy importante. La mayoría de los ballast hoy día, estos transformadorcitos, ustedes lo encuentran en el Sodimac, que lo encuentran en cualquier tienda, son parte de la ampolleta fluorescente. Entonces, si usted hay un fluorescente que no le prende y le cambia el tubo y el tubo no enciende y usted mide y hay voltaje, lo más probable es que sea el ballast, ¿ya? Y el ballast lo venden en cualquier tienda eléctrica. Hoy día ya son electrónicos. Antiguamente se ocupaban los partidores, ¿ya? Que yo me acuerdo cuando estaba chico usaba los partidores para armar luces para las fiestas, ¿ya? Pero hoy día ya no se usan los partidores, o sea, todavía los venden porque hay luminarias antiguas que todavía los tienen y la mayoría de los balas electrónicos van directamente a los tubos fluorescentes, ¿ya? Estos son los actuales balas electrónicos, ¿ya? Después, parejito a los tubos, están las fluorescentes compactas que ya son mucho más sencillas, ¿no? Como esta que está acá. Está con esta toma, que es el soquete E27, que es el más que nosotros conocemos más comúnmente, pero también hay en otras tomas soquetes más grandes, hay diferentes tomas, pero en general esta es la más común. La fluorescente compacta tienen que tener ojo con algunas cositas, ¿ya? Primero, el transformador, que está externo al tubo fluorescente, este lo trae aquí adentro, es una electrónica que traen acá, ¿ya? Bueno, y estos tubos fluorescentes son altamente tóxicos, ¿ya? Son neurotóxicos. Entonces, por ejemplo, en Europa los tienen estrictamente prohibidos para centros educacionales, para jardines infantiles, etcétera, etcétera. Pero te estamos hablando de que si se rompe sale un gas. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que esta ampolleta, a diferencia del tubo fluorescente, que por lo general está a la altura, qué sé yo, nosotros lo usamos, por ejemplo, en la lámpara de la pieza. Sí. Y la tenemos ahí. Y empezamos a cachar que se empieza a poner negra aquí, ¿ya? Se empieza a poner negra, empieza a como estar media suelta, qué sé yo, y ahí empiezan a haber fugas de ese gas. ¿Y uno se puede intoxicar con eso? O sea, no es como que te vaya a morir, pero sí te mata neuronas, literalmente. Entonces... Cuando voy a llegar a revisar seriamente la ampolleta.
Porque es un neurotóxico. Entonces, en Europa, en los países la están prohibiendo para algunos tipos de uso. Nosotros en Latinoamérica, Bueno, pucha, acá, niveles de ¿cuántas seguridad. lámparas habrá en cuántas Niveles de seguridad, casas sí. de moneda, casas? Claro. Entonces, por ejemplo, la norma ahora exige que todas las luminarias, ¿ya?, tienen que estar protegidas en caso de desprendimiento, o sea, no puede caerse esto y romperse así nomás, tiene que tener una pantallita o algo, sobre todo los centros educacionales, Oye, todas esas ¿me cosas, golpeaste ¿ya? con esa frase? Sí, pero no se le vaya a ocupar, si usted tiene de esta en el velador, cámbiela, ¿ya? Yo se lo recomiendo. O pásela para el lado del marido. Claro. No. Bueno, las fluorescentes compactas hoy día están siendo reemplazadas por las luces LED, que es lo que yo les recomiendo, los motivo a comprar luminarias LED, porque hoy día ya no son tan caras. Hace 5 o 6 años atrás, de repente era una locura instalar luces LED en toda la casa, ¿no? Una locura, sería un ojo en la cara. Hoy día ya no tanto, ¿ya? Y es lo más eficiente y además decorativamente es lo mejor. Existen infinitos tipos de luces LED, ¿ya? Yo les traje, por ejemplo, acá esta que es E27. Esa es una de 27 que no hace nada, ¿cierto? No, esta no hace nada. Esa es inocua, ya qué buena. Esta es inocua. Hoy me gustan, Pato, esas que se pegan en A las cintas LED. las cintas Sí. LED, buena. Bueno, y aquí está bueno, este era un dicroico, me engañó la caja. Vamos a decir que me han engañado. Este es el dicroico tradicional, pero también hay dicroico LED, ¿ya? Si fijan, ahí tiene la pelotita que produce el gas, ¿ya? Bueno, el LED, al igual que el fluorescente compacto, tiene su transformador integrado, ¿ya? Porque los LED no funcionan directamente a 220, sino necesitan un transformador. Pero ese transformador hoy día con la tecnología es chiquitito, es electrónico, está incorporado. En el caso de las cintas LED, el transformador está fuera, ¿ya? Está fuera de la cinta LED, entonces hay que comprarlo aparte, ¿ya? Bueno, es lo más eficiente que nosotros tenemos, es una más, ¿ya? Consume 20% de lo que consume una ampolleta halógena y consume un 50% menos que una ampolleta fluorescente. O sea, si usted tiene un tubo fluorescente y lo cambia por LED, va a ahorrar el 50% de la energía para la misma iluminación, incluso quizás un poquito mejor calidad. Bueno, la iluminación LED además tiene la característica que permite que hay unos diodos que se llaman RGB, que mezclan colores azules, rojos y verdes y pueden generar múltiples colores y nos permite adornar las piezas. Hoy día está de moda el tema de los gamers y adornar con colores, qué sé yo, si uno se quiere poner romántico. Cualquier cosa, las luces de colores, por ejemplo aquí en el estudio tenemos varias luces LED RGB que nos permiten adornar, nos permiten colocar diferentes colores. Como por ejemplo así, Genial. ¿no? 10 colores. ¿Sí? Imagínate llegar ahí con una chiquilla y así. Y se cambia la luz del un Como color. bailable. Ah, o que digas morado. Bueno, hoy día también en la iluminación vamos a tener múltiples tecnologías que nos van a permitir además domotizar ya la iluminación. No es algo que vamos a ver en este curso, pero yo les invito a ver las diferentes informarse. alternativas. En Soymac están vendiendo el sistema Ozone, pero también otros sistemas que permiten controlar la iluminación, ampolletas inteligentes que permiten controlar desde el celular. Perfecto. Toda esa maravillosa información que nos dio, toda esa maravillosa información que escuchó, despierte, postatita. Costó, le costó. Vamos a la pregunta del minuto mejor, a ver si mis primos están más atentos. Ya, desde ahora ya. Tiempo. Muy bien. Oh. La pregunta decía así. Para verificar la intensidad luminosa, ¿qué se utiliza como instrumento de medición? Nah.
un multímetro, un amperímetro, un luxómetro, un fasímetro, un analizador de energía. Excelente, jefe, un luxómetro. Ya, no, es que si ahora no vuelven con el que diga 100 ahí, si alguien no entra por esa puerta que dice 100%, vamos al recuerde que por mientras. No toda la energía eléctrica absorbida por una lámpara es transformada en luz. El tubo fluorescente necesita de un ballast para funcionar. Las lámparas o ampolletas LED le dan una agradable luz, consumen poco y duran muchos años. A ver, ¿qué viene aquí? ¿Cuánto? 80 y 98%. ¿Quiénes son esos dos? ¿Ah? Quiero saberlo. Yo no fui. Ya, oye, aquí le están mandando muchos cariños a María Patricia, la capitana de Quique. Ya, vamos al siguiente bloque que me está... Así me tiene la oreja el jefe. Vamos a ir picándola para dejarle tiempo al profesor Sebastián que nos estaba preparando el taller. Vamos a cambiar aquí. Y vamos a ver los principios de los circuitos de alumbrado. ¿Ya? Yo les voy a mostrar aquí, pero quiero que nos concentremos y tengamos un poquito de paciencia al taller. ¿Ya? Los distintos circuitos de iluminación nos van a permitir iluminar las zonas, controlar las zonas, más que iluminarlas. Lo que nos va a permitir iluminarlo es la luminaria, ¿no? La lámpara. Pero con los circuitos de iluminación, nosotros vamos a poder iluminar de diferentes formas una pieza o un sector según la necesidad que tengamos, ¿ya? El circuito de iluminación más simple es sin interruptor simple o de un efecto que se llama, que el código de que ustedes lo pueden encontrar en la normativa o incluso al comprar estos interruptores es 912. Muchas veces me han preguntado por qué es 912, 924 y es porque antiguamente los interruptores eran palanquitas que se giraban, ¿ya? Bueno, el circuito 912 nos permite, como está aquí en este diagrama unilineal, ya apareció como ustedes lo verían en la casa, lo que nos permite es, a través de un interruptor, comandar una ampolleta o luminaria dentro de la pieza. Puede ser una, pero también pueden ser más conectadas en paralelo. Por ejemplo, me imagino que ustedes quizás tienen en su casa un interruptor que prende 2 o más luces, ¿ya? Es una o varias luces, ¿ya? Bueno, el interruptor 912 lo vamos a ver acá y cómo se conectaría, ¿no? Ajá. Nosotros vamos a tener nuestra fuente, que va a ser nuestro automático o nuestro tablero de distribución. Desde ahí vamos a venir con una fase con un neutro. Hoy día también se agrega la tierra, recuérdenlo bien. Pero importante, la fase y el neutro, que es por donde va a circular el circuito. Vamos a llegar a nuestra caja de distribución. La fase tiene que pasar por el interruptor, devolverse a la caja de distribución y llegar a nuestra lámpara o nuestra ampolleta, ya sea una o llegar con un nudo a varias, como lo vamos a ver en el taller. Desde cada ampolleta salimos con el neutro y nos devolvemos a la caja de distribución y tenemos que volver hacia la fuente, ¿ya? Este es el interruptor más básico y aquí, bueno, hay varios diagramitas que ustedes lo pueden imprimir, dejarlo en el material descargable. También hay videos en YouTube, etcétera, etcétera, y informarse quizás si usted no tiene esta experiencia, un poquito antes de hacerlo, ¿no? Así como empezar a pensarla, ver los diagramas y se pueden guiar con esto. De todas formas, el profesor Sebastián nos va a orientar más, ¿ya? Existe un interruptor que se llama interruptor enchufe, ¿ya? Que se utilizaba mucho antiguamente, pero hoy día en la normativa nueva, ya en este punto de la RIC número 10, dicen que solo se puede utilizar en casetas porterías de un ambiente y en baños de casas de menos de 30 metros cuadrados. O sea, todas las casas que son de más de 30 metros cuadrados no pueden utilizar interruptor enchufe ni en el baño ni en ninguna parte. ¿Ya? Eso es súper importante. El interruptor enchufe es el módulo que viene con un interruptor y un enchufe. ¿Ya? Así de sencillo. Como este que está acá, ¿no? Ese que está allá abajito. ¿Ya? Esa es la forma de conectarlo. Aquí se agregó la tierra. En este caso tendríamos que hacer una derivación de la tierra también para la lámpara base, ¿ya? Pero esa es la forma. Y recuerden que esto solo se puede utilizar hoy día en baños de casas de menos de 30 metros cuadrados, ¿ya? Bueno, nosotros también podemos tener circuitos mixtos con enchufe, pero esto lo vamos a ver más detenidamente mañana, ¿ya? De todas formas, aquí está el diagrama. El otro interruptor que nosotros podemos utilizar es un interruptor 915, que es un interruptor doble, que nos va a permitir controlar 2 luminarias o 2 juegos de luminarias. O sea, puede ser 3 en un lado, 3 en el otro, qué sé yo, ¿no? Nos va a permitir comandar 2 diferentes juegos de luminaria. ¿Cómo se hace esto? Bueno, llegamos a nuestra caja de distribución con la fase, tenemos que volver a pasar por el interruptor, por los 2 interruptores,
y desde los interruptores, desde un interruptor, sale un comando. Esto es importante porque nosotros le decimos comando a las fases que salen de los interruptores. Un comando sale hacia una luz y el otro comando, desde el otro interruptor, sale hacia la otra luz. Para eso se hace un puente interior que lo va a mostrar el profesor Sebastián en el taller. ¿Ya? Aquí están los diferentes diagramas que ustedes tienen para poder conectar. ¿Ya? Está el circuito 932 de 3 efectos, que es un interruptor que nos permite comandar 3 diferentes zonas, ¿ya? Con un mismo interruptor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es, desde nuestra caja de distribución, alimentamos nuestro interruptor, y desde los diferentes interruptores vamos alimentando los diferentes lámparas o juegos de lámparas que tengamos. Aquí nosotros tenemos esta forma de conexión, que es que venimos con nuestra fase, llegamos a nuestros interruptores, le entregamos energía al interruptor 1, 2 y 3, y salimos desde cada interruptor con un comando para cada juego de luces, y desde cada luz nos devolvemos con un neutro, que tenemos que unirlos también en la caja de distribución, para volver a nuestra fuente. ¿Ya? Estoy tratando de apresurarme para que lo veamos más detenidamente en el taller. Y este es el chiche de todo eléctrico, y aquí es donde se ven los gallos, digo. ¿Ya? Aquí es donde se ven los gallos, porque yo he llegado a muchas instalaciones que están espectaculares. Uno va a probar el 924, no funciona. Es uno de el desafío del electricista al principio, ¿no? Y el 924 nos permite comandar una o un juego de luces desde 2 puntos diferentes. También se conoce como el interruptor combinación, el escalera. ¿Ya? Cuando nosotros subimos una escalera, prendemos de abajo, apagamos arriba, apagamos abajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? También hoy día se está utilizando mucho en dormitorios, para no tener que levantarse de la cama a apagar la luz, sino que al lado de la cama... Qué flojera. No, pero es rico igual tener ahí... Okay. ¿Ya? Hoy día también eso se soluciona con las ampolletas inteligentes, ¿ya? Que uno las puede apagar del celular. Bueno, el interruptor 924 tiene esta forma de conexión. Me voy a ir a esto que está acá, ¿no? Para que primero entendamos cómo funciona este interruptor 924, por qué es tan importante y conectado así. Los interruptores 924, como nos va a mostrar el profe Sebastián, tienen 3 puntos, ¿ya? De conexión. En la fase vamos a llegar a un interruptor, ¿ya? Desde ese interruptor nos vamos a ir con 2 conductores hacia el otro, que esto es lo que nosotros le llamamos los puentes, ¿ya? O sea, llegamos a la fase del interruptor, nos vamos con los puentes hacia el otro interruptor, y desde el otro interruptor salimos directamente con la fase para la luminaria. Lo vamos a ver en ¿Ya? el taller, me estaban diciendo. Lo vamos a ver en el taller de todas formas. Ya. ¿Ya? Nos vamos a saltar. ¿Vamos y al nos taller? vamos al taller. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí en el taller, miren, tenemos una sorpresa, como la adelantaba el profesor Patricio. Tenemos el panel educativo, que lo tenemos aquí puesto, digamos, en la parte inversa. Podemos imaginar que este es el muro y esto es lo que está atrás del muro. ¿Ya? Esto es lo que, la canalización, que fue lo que explicó el profesor. Para hacer una pequeña mirada o un repaso, tenemos el tablero, ¿cierto? Y podemos identificar rápidamente que del tablero tenemos 3 salidas, podemos inferir que tenemos 3 circuitos distintos. ¿Ya? La alimentación acá viene por otro lado. Tenemos un circuito de alumbrado, que es el que vemos acá, que es toda esta configuración de cajas, ¿ya? Que si la vemos rápidamente tenemos una principal caja de distribución, donde distribuye, por ejemplo, aquí lo vamos a ver después, a un sistema de interruptores, a otra caja de distribución y, se me sigue la camarita amiga, a otro sistema de interruptores que vamos a ver operando ahora. Como se dan cuenta, el circuito solo está acotado a estas cajas, ¿ven? No va a ningún otro servicio. Si pasamos acá abajo, tenemos que salen 2 circuitos más distintos, el cual uno alimenta solo 2 cajas de distribución y el otro alimenta solo 2 cajas de distribución. O sea, tenemos 3 circuitos completamente independientes. Acá, ya mirando la canalización, nosotros podemos inferir que hay 3 circuitos completamente independientes que en el tablero también van a ser independientes, que es lo que se va a explicar en la última clase con el profesor Patricio. Ya, si se fijan aquí, también cumpliendo la norma, cuando no hay una canalización, tiene que ir un cable tipo cordón, de doble chaqueta. No puede ir un cable que no tenga una doble chaqueta, que además de su propia aislación. ¿Ya? Ahora, vamos a
bajar el panel, si me dan, y vamos a mostrar algunos de los detalles que explicó el profesor Patricio. Si vemos el mismo repaso, si se fijan, esta era la caja de distribución principal que tenía el circuito de alumbrado. Ya sale del tablero caja de distribución, de la caja de distribución sale a una caja de distribución que nos divide a nuestro interruptor, que aquí lo tenemos todo abierto para que lo pueda ver, digamos, en casa, y de nuestra misma caja de distribución salimos a nuestras luminarias, ¿ya? ¿Cómo funciona esto entonces? Tablero de energía, llega a la caja de distribución, de la caja de distribución bajan todos nuestros conductores a nuestro sistema de interruptores. ¿Qué conductores baja? La alimentación, que es solo uno, la fase, que la marcamos con como una magia, la marcamos, digamos, con una wincha y vuelven 3 comandos a nuestra caja. Si se fijan, acá tenemos un cable marcadito, llega a nuestra fase, vuelven 3 comandos por separados que están aquí, completamente separados. Estos 3 vuelven a nuestra caja de distribución aquí, donde hacemos la unión final a una lámpara con su luminaria, otra y otra. ¿Sí? Entonces, como explicó el profesor, acá tenemos, podría haber un comando, que sería un 912. Podrían haber 2 comandos, podría ser un 915, o 3 comandos, un 932. Aquí un dato muy importante: cuando ustedes en la casa abran una caja de distribución y se van a encontrar con, no sé, en este caso, 4 uniones distintas de cable del mismo color, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Uno, cuál es la fase, que es el que siempre trae energía desde nuestro tablero, y los otros, cuáles son los comandos, cuáles son los que vienen comandados de nuestro interruptor. ¿Sí? No sé si le ha pasado de repente que hay una ampolleta que no se apaga nunca, claro, porque en vez de estar conectado en un comando, está conectado en nuestra fase. Entonces, vamos a la energía, y acá para hacerlo más o menos simple, vamos a aprender solamente una de las 3 ampolletas, pero es completamente por separado, digamos, las 3 ampolletas de las 3 luminarias en cada uno de nuestros golpes. ¿Ya? Si pensamos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, las 3 encenderlas bajo el mismo golpe o el mismo interruptor? Sí. Nosotros podríamos o unir aquí, si se fijan, aquí tenemos la entrada de fase, que acá mismo la puenteamos en cada uno de los interruptores, y tenemos 3 salidas independientes de comando. Sí. Nosotros podríamos unir los 3 comandos aquí y conectarlos a un solo interruptor, y las 3 prenderían completamente juntas. De igual forma, podemos unir 2 aquí o en cualquiera de las otras cajas de distribución y podrían encender completamente juntas. ¿Se entiende? O sea, Sebastián, ¿sí? me gustaría como que mostráramos un poquito a las personas que nos están viendo la forma detallada de los puentes, porque a veces uno da vuelta a un interruptor y dice como, ¿qué está pasando aquí? Y en verdad es una fase que está llegando ya a un punto, y de ahí se está repartiendo a los otros puntos hacia los otros interruptores, y para eso se utilizan los mismos puntos de conexión que traen los interruptores que vienen para 2 conductores. Esos puntos sí no están hechos para hacer derivaciones, ¿ya? Solo para hacer los puentes. Ahí se lo puede mostrar. Y como bien explica el profe, lo que hace un interruptor es dar o cortar la energía. Entonces la energía entra por la fase, entra al interruptor y sale por el comando. ¿Qué es lo que hacemos acá? Llegamos con la fase a un interruptor y con este puente le entregamos fase al segundo interruptor, y de este mismo interruptor le entregamos fase a nuestro tercer interruptor. Entonces, en este punto que están los puentes, siempre hay energía, siempre, ¿ya? Y cuando nosotros... magnético, ¿no? ¿Perdón? Que lo podemos medir con un probador magnético también. Se puede ver con el típico neón, que es el que es como destornillador de lápiz. Y la salida, que es esta, que es la salida que va directamente a la lámpara, a la luminaria, es la que va a tener energía solo cuando se presiona el interruptor. O sea, la energía fluye de la fase al comando cuando se presiona el interruptor. Eso ocurre en los 3 casos completamente por separado, porque tenemos 3 interruptores. ¿Ya? Como le explicaba, solamente cambia el proceso si es que nosotros acá tuviéramos 1, 2, 3 o 3 interruptores
de cómo hacemos la conexión de las cargas. ¿Ve? O sea, si tenemos muchas ampolletas y queremos conectarlo a un solo interruptor, simplemente salimos con un cable que la unimos después a cada una de las lámparas, las vamos distribuyendo aguas arriba, que es como se llama. Aprovechemos de ver el 924 un segundo antes porque ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Pasamos al 924, que es lo que está acá, que voy a mostrar la característica, como señalaba el profesor, es que hay necesitamos por lo menos dos interruptores para encender la misma luminaria. En este caso es como el llamado, digamos, circuito escalera, ya que lo podemos prender arriba, lo podemos encender abajo. ¿Cómo funciona esto, cierto? Podemos encender en un lado de la instalación y podemos apagar en el otro lado de nuestro circuito 924, ¿cierto? De igual forma encendemos aquí y apagamos aquí. ¿Cómo nos damos cuenta mirando el interruptor? Le voy a mostrar aquí a la camarita amiga. Acá tenemos una diferencia. Acuérdense que recién vimos en el interruptor que solamente entraba un cable y salía un cable. Aquí tenemos que entra una fase, que en este caso es esta porque me la marca, línea, y existen dos puentes que pasan completamente directo al otro interruptor. Ya son dos puentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? En un interruptor entra la fase y salen los dos puentes, y en el otro interruptor sale el comando a la luminaria y llegan los dos puentes. Es muy importante que los dos puentes estén en sincronía y en la misma dirección en ambos interruptores. Si se fijan, aquí yo no sé si la cámara me toma a marcar, pero me sale el L, que es donde va la fase o el comando, y me marca 1 y me marca 2. En el otro interruptor lo mismo. Por ende, el que dice 2, el mismo cable del 2 tiene que caer en el 2 del otro lado, y el mismo cable de 1 tiene que caer en el otro lado. Yo aquí le hice una marquita, si se alcanza a ver, marqué el conductor con dos winch aisladores, para que el mismo que tiene dos winch aisladores en el otro lado, los dos los ponemos exactamente en el mismo punto y podemos hacer nuestro circuito escalera. Las principales fallas de esto es que estos tres cables están mal interconectados entre ellos, por ende a veces no nos enciende, a veces enciende solo de arriba, solo de abajo. Pero es simplemente entender bien el mecanismo y cómo funciona esta circuitería. Sebastián, bueno, muchas gracias por el taller, te pasaste. Importante que la diferencia en un interruptor normal, 912 simple, que sirve para 912, 915, 932, es que va a traer dos puntos de conexión. El 924 usted lo va a dar vuelta y va a traer tres puntos de conexión. Y así usted se da cuenta cómo es un interruptor 912 y cómo un interruptor 924. Recuerde que el 924 es un interruptor especial, que usted lo compra especialmente en el Sodimac o en cualquier casa eléctrica como interruptor 924. ¿Ya? Vamos a ver si nos ha quedado claro toda esta nomenclatura con la siguiente pregunta del minuto y la última, desde ahora ya. La pregunta decía así: el circuito 924 de combinación permite comandar una o más lámparas desde dos lugares distintos, solo una lámpara desde un único lugar, dos lámparas desde un único lugar, solo una lámpara desde otro lugar. Ninguna de las alternativas es correcta. Primos, excelente. Una o más lámparas desde dos lugares distintos. Brillante. Muy bien. 85% de ustedes contestaron correctamente. Muy, muy bien. Recuerde que para comandar tres lámparas desde un punto o lugar determinado se utiliza el circuito 932. Para comandar una lámpara desde dos puntos o lugares determinados se utiliza el circuito 924. En escalas y pasillos se recomienda el circuito 924. Hazlo, profe.
Roberto Cárdenas, profe Patricio, dijo: ¿a qué altura desde el piso se instalan los enchufes, interruptores, tableros de distribución y otros? Los interruptores se pueden instalar entre 80 centímetros y 1,20 m, ¿ya? Mañana vamos a ver diferentes puntos normativos con respecto a los circuitos de alumbrado, ¿ya? Que son todos estos detallitos de altura, de cuántos puntos, etcétera, etcétera, Atento ¿no? entonces mañana. Sí. Héctor Rebeco, con un interruptor dimmer. Sí. Dimmer. ¿Qué tipo de equipo de iluminación es recomendado? Muy buena pregunta. Los dimmers son exactamente en términos de conexiones igual que un interruptor, ¿ya? O sea, entra la fase, sale el comando, ¿ya? La diferencia es que está entre interrumpir directamente la fase, lo que hace es dimear, o sea, variar la cantidad de voltaje o corriente según el tipo de dimmer para que una iluminación se vaya prendiendo de manera tenue, poquito a poquito, ¿ya? Recuerda una cosa muy importante. Para luminarias LED usted tiene que tener un dimmer específico para LED. No todos los dimmers le sirven para luminarias LED. Ya los dimmers antiguos no le van a servir. Okay. Asimismo, para las incandescentes, los dimmers que son para LED no le van a servir para las incandescentes o para las dicroicas. Ya, entonces es importante que seleccione eso. Ahora, yo lo hago todo con LED, pero es muy importante en el dimmer. Ahí sí, que no vaya a comprar la luminaria al persa. Porque si la luminaria es de mala calidad, el dimmer va a ser de mala calidad. O sea, nosotros vamos a empezar a subir el dimmer y va a estar la lámpara apagada y de repente, pum, se va a prender. O sea, no va a cumplir su función. Y no va a cumplir su función, exactamente. Roberto Galvez, ¿puede el profe darnos marcas de software? ¿Podrás? Sí, sí se puede. En la normativa se especifica que hay un tipo de software que se llama Dialux, ya que ustedes lo pueden descargar de manera gratuita. Es un software gratuito y ahí también hay muchos tutoriales en internet, en YouTube. Yo aprendí así, autodidactamente. Perfecto. Y ya con eso también puede ser una fuente de trabajo, porque para los que les gusta la computación, hoy día, sobre todo quizás los ingenieros eléctricos o los declaradores que no tienen la habilidad tecnológica, van a necesitar ese servicio, sí o sí. Muy buen dato. También Manuel Gómez dice: ¿qué se entiende por punto eléctrico? Un punto eléctrico nosotros le vamos a llamar a los enchufes. Todos los enchufes son un punto eléctrico. También cada luz es un punto eléctrico. O sea, si nosotros tenemos una pieza con un interruptor 912 o simple, con 4 luces, van a ser 4 puntos. Y por lo general se cobra por punto eléctrico, ¿ya? Entonces, por mano de obra se está cobrando entre 15 y 25 mil pesos por punto. Para que usted tenga la relación de precio, inmediatamente se las entrega. De oficio inmediatamente. Eso es mano de obra. Cuando incluye los materiales, va a depender la cantidad de materiales que usted vaya a utilizar. Perfecto. También nos pregunta Aldo: ¿cuando es mixto, tiene serie paralelo? No, el mixto siempre funciona, en todas las instalaciones eléctricas domiciliarias funcionan en paralelo, ¿ya? Lo que pasa es que se nos va a agregar, claro, nosotros puenteamos la fase desde el interruptor hasta el enchufe, y por eso pareciese que fuera en serie, pero al puentearla se hace un puente finalmente que es una derivación en paralelo, no en serie, ¿ya? Jonathan Chávez: ¿el neutro debo conectarlo desde la luminaria hacia el tablero o desde el tablero a la luminaria? Cualquiera de los dos sentidos sirve, la verdad, pero lo importante es que se cierre el circuito. A todas nuestras cargas nosotros vamos a llegar con la fase y desde la carga tenemos que volvernos con el neutro hacia el circuito. Por lo general, cuando tenemos muchas luces, agarramos la fase, o sea, la alimentación de cada luz, y la unimos al comando del interruptor. De vuelta de todas las luces, volvemos con los neutros, los juntamos los neutros y volvemos con un solo neutro hacia nuestro tablero de distribución o hacia la caja de distribución que está alimentando. Ya. ¿No? Última pregunta, no se preocupen que las que quieran pendientes las vamos a leer mañana al inicio de la clase. Milton Vives: ¿cómo le conecto la tierra a un soquete de 27? Los soquetes hoy día traen tierra. Lo que pasa es que algunos soquetes traen una tierra que cuesta pillarlo. Por ejemplo, los soquetes tradicionales chicos traen un tornillito chiquitito que está a un lado, que ahí es donde se aterriza. Eso me estaba preguntando Víctor Alfaro. Sí, ya. Pero lo traen. Fíjense bien, trae un tornillito donde uno lo tiene que abrir, envolver el cable y volver a apretarlo para que quede la tierra conectada. Perfecto. ¿Ya? Gracias, profesor. Sí. Gracias, primos. Gracias, jefe. Un abrazo a ustedes. Nos vemos mañana, 7:30, 8, Radio CES, el recreo necesario, y a las 8 en punto, otra clase más. Un aplauso para ustedes. Se pasaron hoy día.